Muy buen día. El día de hoy les vamos a hablar sobre procedimiento tributario, más exactamente sobre las sanciones y sobre todo enfocados a las sanciones correspondientes a las declaraciones tributarias. Este trabajo está realizado por Edilloana Sánchez Martínez, Diana María Giraldo Valencia, Lady Paola Lugo Rojas y Oscar Iván Pinilla Vázquez, quien les habla. Está realizado para el Diplomado en Tributaria de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Primero vamos a hablar qué es el procedimiento tributario. Esto lo podríamos definir como un conjunto de normas que podemos encontrar dentro del mismo estatuto tributario, cuyo fin es regular la relación entre el sujeto activo y sujeto pasivo de los diferentes impuestos, tanto nacionales como distritales, y las etapas necesarias para poder cumplir con las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales que nosotros tenemos acá en Colombia? Tenemos una obligación formal, que como su nombre le indica son las formalidades que debe realizar el contribuyente para poder cumplir con una obligación sustancial. Como ejemplo de estas obligaciones formales podemos hablar de lo que es realizar las declaraciones, inscribirse en el RUT, expedir la factura y reportar la información exógena, entre otras. La obligación sustancial como tal hace referencia ya a la obligación como tal de realizar el pago del tributo. Bueno, voy a empezar a hablarles en este momento sobre las sanciones por extemporaneidad. Esta es una de las sanciones que son más recurrentes dentro del sistema colombiano y las encontramos consagradas en los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario. Esta se presenta cuando el contribuyente presenta su declaración fuera de los tiempos establecidos dentro de la ley. Esta es una sanción la cual no es calculada por la DIAN como tal, sino que es calculada por el mismo contribuyente al momento de realizar la presentación de la declaración. En este tipo de sanción hay varios tipos de casos que se pueden presentar en la extemporaneidad. Entonces, este es un cálculo cuando hay impuesto a cargo, cuando hay una sanción por extemporaneidad con impuesto a cargo. Entonces, según el Estatuto Tributario dice, se deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. En este ejemplo podemos ver, esta es una suposición de que el contribuyente tenía un impuesto a cargo de 52.130.000 pesos. Como podemos ver, su retraso en la declaración tenía como fecha límite de la declaración el 30 de abril, la presentó hasta el 15 de junio, corrieron 46 días de extemporaneidad. Como la norma lo indica, esto se debe calcular es por mes o fracción de mes. En este caso llevamos un mes y medio. El medio mes siguiente se calcula como si fuera un segundo mes completo. Entonces, como tal, la cantidad de meses que debemos calcular en esta extemporaneidad son 2 meses. Dice que la sanción es correspondiente al 5% por cada mes o fracción. Entonces, como estamos hablando de 2 meses, la sanción llegó a ser el 10% del impuesto a cargo, que son 5.213.000 pesos. Tenemos que tener en cuenta que no podemos, que como tal la DIAN tiene un límite de sanción mínima que corresponde a las 10 VTs. En este caso lo estamos calculando sobre el año 2019, que son 343.000 pesos. Y dice que no podemos exceder el 100% del impuesto a cargo. Entonces, como vemos, tenemos dos limitantes en el momento del cálculo. En este caso, la sanción no está dentro de los dos límites, así que la sanción como tal se da el primer cálculo que hicimos, que son los 5.213.000 pesos. Vamos a ver otro caso. El cálculo de la sanción cuando no hay impuesto a cargo, pero sí hay ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de realizar la declaración no hubo impuesto a cargo, sí hay ingresos. En este caso se presentan pues dos opciones: que no haya habido ingresos y tampoco haya habido saldo a favor, o que no haya habido ingresos y sí tengamos un saldo a favor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma?
Por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por ciento de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar al 5% a dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Entonces, en primera medida vamos a hablar del ejemplo sin saldo a favor. Tuvimos unos ingresos brutos de 60 millones de pesos. Vamos a hacerlo igual que el ejemplo anterior con 46 días de mora, o sea, quiere decir que son 2 meses. La sanción por cada mes o fracción corresponde al 0.5% de los ingresos brutos. En este caso, como son 2 meses, pues nos da un total de 0.10% por cada mes o fracción. Volvemos a lo mismo, la sanción mínima no puede ser inferior a 343.000 pesos, que son las 10 VTs. Tenemos un límite que dice que no puede ser superior al 5% de los ingresos brutos. El 5% de esos ingresos serían 3 millones de pesos. Y que no puede superar las 2.500 VTs para este caso que no existe un saldo a favor. Entonces, como tal, la sanción para este caso son 600.000 pesos. Ya que cumple y está dentro de los limitantes que tiene para este ejercicio. Ahora pasamos al ejemplo con saldo a favor. Tenemos los mismos ingresos brutos, pero tenemos un saldo a favor de 200.000 pesos. Presentamos la misma cantidad de días de mora, quiere decir que pasamos a 2 meses. Dice que son 600.000 pesos la sanción del 0.5%, la sanción mínima que dice que no pueden ser inferior a 343.000. Y el límite del 5% de los ingresos, que son 3 millones de pesos. Pero aquí dice que también hay otro limitante. En este caso, que hay saldo a favor, dice que el límite de la sanción, hay un límite que dice que es el doble del saldo a favor, que son 400.000 pesos. Entonces, como vemos, encontramos varios limitantes. Pero si revisamos bien la norma, dice claramente es sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de dichos ingresos o del doble del saldo a favor si lo hubiera. Entonces, como en este caso la cifra menor es el doble del saldo a favor, pues en realidad esa será la sanción que se deberá cancelar, y no los 600.000 que podemos ver en la sanción que dice que es el 0.5% por cada mes o fracción, ya que en este caso se presentó saldo a favor. Presentamos otro caso que es cuando no hay impuesto a cargo ni hay ingresos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Entonces, vamos a arrancar primero con el ejemplo sin saldo a favor. Decimos que la empresa tuvo un patrimonio líquido el año inmediatamente anterior de 90 millones de pesos. El tiempo de mora vamos a manejarlo exactamente igual. Entonces vamos a hacer el cálculo. Dice sanciones del 1% por cada mes o fracción. Quiere decir que hay 2 meses, la sanción corresponde al 2% del patrimonio líquido, que sería 1.800.000. Volvemos a poner el limitante de la sanción mínima, que son 343.000. El límite que nos indica la norma para este caso, que es el 10% del patrimonio líquido, que son 9 millones de pesos, y 2.500 VTs como máximo cuando no existiere saldo a favor. En este caso, pues estamos cumpliendo dentro de los parámetros. La sanción como tal se liquida normal y serían los mismos 1.800.000 pesos, que corresponde al 2%, o sea, al 1% por cada mes de retraso. En este caso 2%, porque son 2 meses sobre el patrimonio líquido. Ahora vamos a revisarlo con saldo a favor. Vamos a manejar el mismo saldo a favor que manejamos en los anteriores ejemplos. El mismo tiempo, el mismo tipo de sanción, el 1% por cada mes o fracción. Volvemos a aplicar, tenemos que tener siempre en cuenta la sanción mínima, y volvemos a aplicar el limitante del 10% del patrimonio líquido. Y volvemos a lo mismo. Este tiene, al igual que el ejemplo anterior, que el caso anterior, dice que hay una limitante, dice del doble del saldo a favor si lo hubiere.
como en este caso hay saldo a favor que son 200.000, el límite del doble del saldo a favor son 400.000, y al igual que con la norma anterior dice no puede exceder la cifra menor resultante de aplicar estos cálculos. Entonces la cifra menor resultante de estos cálculos es el doble del saldo a favor, por tanto la sanción que se debe cancelar es esa, el doble del saldo a favor, que son 400.000 pesos. Bueno, ya presentamos otros casos, que es cuando ya hubo un emplazamiento. ¿Qué es este emplazamiento? Un llamado ya del encargado de recaudar o de administrar, perdón, esos impuestos. Y en este caso vamos a hablar en primera medida cuando hay impuesto a cargo. Entonces, en este caso dice: se deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 200% del impuesto o retención según el caso. Prácticamente como lo vemos acá, la diferencia está en que la sanción prácticamente se duplica. Prácticamente no, se duplica la sanción ya cuando hay emplazamiento. Como vimos anteriormente, si no hay emplazamiento es equivalente al 5% total del impuesto a cargo sin superar el 100%. En este caso vemos que se duplicó y ya es equivalente al 10% sin exceder el 200% del impuesto de retención a cargo. En este ejemplo pues vamos a manejar los mismos valores, pero vamos a cambiar la cantidad de días de mora. En este caso pues ya pasamos a manejar una mora de 14 meses, ya que pues tenemos que dar un poco más de tiempo, por lo que ya se presentó fue emplazamiento, y eso pues se presenta bastante tiempo después de que se debió haber presentado la declaración. Dice que la sanción debe ser del 10% por cada mes o fracción. En este caso tenemos 14 meses, entonces la sanción nos daría como tal 72.982.000 pesos. Volvemos a poner el limitante de la sanción mínima, aunque en este caso jamás va a aplicar por lo que ya ha pasado bastante tiempo, y dice que no se puede exceder el 200% del impuesto a cargo, que son 104.260.000. Como tal, entonces no está violando ninguno de los dos limitantes. Se lleva a cabo la sanción como tal, que viene siendo por 14 meses el 140% del impuesto a cargo, 10% por cada mes, y la sanción nos da un total de 72.982.000 pesos. Ahora vamos a revisarla cuando hay impuesto a cargo, cuando no hay impuesto a cargo, pero sí hay ingresos. Entonces pasa exactamente lo mismo que con la anterior, se duplica cuando ya hay un emplazamiento. Entonces aquí dice que la sanción por cada mes o fracción será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos, o de 4 veces el saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. Entonces vamos a ver el ejemplo sin saldo a favor. Decimos que los ingresos brutos son 60 millones de pesos, manejamos la misma cantidad de meses de mora, 14 meses, y dice que la sanción por cada mes o fracción es del 1% de los ingresos brutos. En este caso, pues como son 14 meses, la sanción pues es el 14% de los ingresos brutos, que nos da 8.400.000 pesos. Nuevamente tenemos en cuenta la sanción mínima. Dice que tenemos un límite que es del 10% de dichos ingresos, que son 6 millones de pesos, y el otro límite que son las 5.000 VTs. Entonces, en este caso, el valor menor resultante de los limitantes es el 10% de los ingresos, que son 6 millones de pesos. Entonces no se debe pagar los 8.400.000, sino que se cancela el límite, que son el 10% de los ingresos, que son 6 millones de pesos como tal. Ahora vamos al ejemplo con saldo a favor. Vamos a manejar el mismo valor, 60 millones de pesos, el saldo a favor de 200.000, los mismos 14 meses de mora. Pero acá las limitantes varían. Entonces ya no hay un límite que dice solamente el 10% de los ingresos, sino que también hay un límite que dice que es el cuádruple del saldo a favor. O sea, a cambio en el caso anterior que habla de las 5.000 VTs, habla del cuádruple del saldo a favor. En este caso, como el saldo a favor son 200.000 pesos, su límite son 800.000.
y la cifra menor resultante dentro del límite del 10% de los ingresos y el límite del cuádruple del saldo a favor son 800.000, por tanto la sanción que se debe cancelar son 800.000 pesos. Por último, vamos a hablar cuando no hay impuesto a cargo ni hay ingresos con una sanción posterior al emplazamiento. Entonces aquí dice, por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. Entonces vamos a mirar primero el ejemplo sin saldo a favor. Decimos que tenemos un patrimonio líquido de 90 millones de pesos. En este caso pues nos dice que la sanción corresponde al 2% por cada mes o fracción. Prácticamente es un 28%, ya que son 14 meses y nos da 25.200.000 pesos. Tenemos, bueno, la sanción mínima, que esa la manejamos como limitante para cualquier tipo de sanción, ya que no puede ser inferior a ese valor ninguna sanción. Dice que tenemos un límite del 20% del patrimonio líquido. Ese límite del 20% nos da 18 millones de pesos. Y tenemos un limitante de 5.000 VTs que nos da 171.350.000 pesos. Entonces, nuevamente acá la norma nos dice es sin exceder la cifra menor resultante de aplicar estos cálculos. Entonces, como tal, la cifra menor resultante es el límite del 20% del patrimonio líquido. Entonces, no se cancela la sanción del 28%, que son los 14 meses por el 2%, que nos dio 25.200.000, sino que nos acatamos al límite del 20% del patrimonio líquido y solamente cancelamos 18 millones de pesos. Ahora vamos a ver el ejemplo con saldo a favor. Manejamos exactamente los mismos valores de patrimonio líquido, el saldo a favor de 200.000 pesos, la misma mora que son 14 meses, la sanción nos viene dando los mismos 25.200.000. Lo único que varía con el ejemplo anterior es que a cambio del límite de las 5.000 VTs tiene ese limitante del cuádruple del saldo a favor. En este caso pues el cuádruple del saldo a favor son 800.000 pesos. Y nuevamente volvemos a hablar, la cifra menor resultante de aplicar estos cálculos. La cifra menor de estos límites es el cuádruple del saldo a favor, por tanto no se cancelan 25.200.000, sino que se cancelan exclusivamente 800.000 pesos. Sanción por no declarar. Esta sanción se encuentra regulada en el artículo 643 del Estatuto Tributario, también modificada en el artículo 284 de la Ley 1819 del 29 de diciembre del 2016. Esta sanción se aplica cuando el contribuyente de manera definitiva no quiere presentar la declaración, aunque la administración le haya proferido un emplazamiento. Según el artículo 715, establece que antes de imponer una sanción por no declarar, debe agotarse el proceso de emplazamiento. Este tipo de sanción no es de manera concurrente, lo que quiere decir que o bien se aplica una o la otra según las circunstancias del contribuyente y la manera de responder a los requerimientos de la DIAN. Si dentro del término de emplazamiento el contribuyente se acoge a realizar la declaración no presentada con la liquidación hecha por la DIAN, habrá un beneficio de reducción del 20% sobre la sanción. Para el impuesto de renta y el impuesto sobre las ventas se aplicará el 20% si el valor de las consignaciones bancarias que determine la DIAN sobre el periodo no declarado o sobre los ingresos brutos que determine la DIAN del periodo no declarado y los ingresos brutos que configuran en la última declaración presentada. En las declaraciones de retenciones se aplicará el 10% al valor de los cheques girados que determine la DIAN sobre el periodo no declarado o los costos y gastos que determine la DIAN del periodo no declarado. También será el 100% de las retenciones que figuren en la última declaración presentada. En el impuesto de timbre será 5 veces el valor que dejó de pagar. En el impuesto nacional de gasolina y ACPM será el 20% del valor que dejó de pagar. Para las declaraciones de gravámenes a los movimientos financieros será el 5% del valor del impuesto que dejó de pagar. Para los ingresos y patrimonios será el 1% del valor
del patrimonio líquido. Para el impuesto a la riqueza será del 160% del impuesto determinados. Para las declaraciones anuales de activos en el exterior será el 5% del patrimonio bruto de la última declaración o el 5% del patrimonio bruto de la declaración que determine la administración. Según el artículo 717 del Estatuto Tributario, establece que la DIAN cuenta con hasta 5 años para imponer la sanción por no declarar, agotados los procedimientos de los artículos 643, 715 y 716 mediante una liquidación a foro que determina la sanción correspondiente. Cuando la sanción por no declarar es mayor que la reducción del contribuyente. Tenemos un ejemplo: los ingresos brutos determinados por la DIAN sobre el periodo que no declaró son 400 millones. Es decir, que se le aplicará el 20% a esta sanción impuesta por la DIAN, que nos daría una sanción de 80 millones. Como se acoge a la reducción del 10%, sería 8 millones. El cálculo de la sanción por extemporaneidad del mismo impuesto no declarado. Entonces los ingresos serían los mismos 400 millones, la sanción del 0,05% por mes o fracción, que vendría siendo 2 millones, ya que fueron 5 meses de extemporaneidad. Es decir, que el total de la sanción calculada por los meses vencidos serían 10 millones. Cuando la reducción del contribuyente es mayor que la sanción por no declarar, tenemos este caso: los ingresos brutos determinados por la DIAN sobre el patrimonio no declarado son 400 millones. Es decir, que se le aplicará el 20% a los ingresos. Es decir, que la sanción impuesta por la DIAN vendría siendo 80 millones y su reducción del 10% por haber aceptado sería 8 millones, liquidada por la DIAN. El cálculo de la sanción por extemporaneidad del mismo impuesto no declarado sería los 400 millones y la sanción del 0,05% por mes o fracción, que serían 2 millones, ya que son 2 meses de extemporaneidad. El total de la sanción calculada por meses serían 8 millones. Sanción por corrección. La sanción por corrección se aplica cuando se corrige la declaración o de esa corrección se deriva un mayor impuesto o un menor saldo a favor, tal como señala el artículo 644 del Estatuto Tributario. Cualquier error de ser corregido derive un impuesto mayor o menor saldo a favor configura un hecho sancionable. Entre los errores que generen sanciones tenemos: inclusión de costos y gastos falsos o inexistentes, inclusión de costos y deducciones sin reportes, omisión de ingresos, incluir beneficios tributarios que no se tienen derecho o sin el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuándo se aplica la sanción por corrección? La sanción por corrección se aplica cuando el contribuyente corrige la declaración tributaria que ha presentado, es decir, que es el contribuyente quien decide corregir su propia declaración, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia de la DIAN. Sin embargo, cuando el contribuyente no declara ni corrige, entonces la actuación de la DIAN ya no se procede como una sanción de corrección, sino una sanción por inexactitud. La base para liquidar la sanción por corrección. Según la norma, nos señala que la sanción se debe pagar sobre el mayor impuesto a pagar o el menor saldo a favor determinado por la corrección realizada. Es decir, que la sanción por corrección tiene como finalidad penalizar o castigar al contribuyente por no haber pagado un impuesto menor al que debía, y en esa sanción se aplicará sobre el impuesto que dejó de pagar como consecuencia de los errores incurridos al declarar. Ejemplo: cuando
cuando es mayor el impuesto a pagar. Entonces supongamos que se presenta una declaración inicial con un impuesto a pagar de 10 millones. Luego de corregir la declaración y determinar un impuesto a pagar de 15 millones. Es evidente que se ha determinado un mayor impuesto a pagar por una suma de 5 millones que se convierte como la base para liquidar la sanción por corrección. Cuando es menor el saldo a favor, supongamos que se presenta una declaración de IVA con un saldo a favor de 20 millones. Luego se corrige la declaración y resulta un saldo a favor de 10 millones. Ese saldo a favor ha disminuido a 10 millones. Se convierte también como la base para liquidar la sanción por corrección. Montos de sanción por corrección. Aquí tenemos dos casos. Cuando se corrige antes de emplazamiento, la sanción será del 10%. Se procede cuando el contribuyente corrige antes de que la DIAN le notifique un emplazamiento para declarar o antes de que le ordene un actor de inspección tributaria, según como lo establece el numeral primero del artículo 644 del Estatuto Tributario. Cuando se corrige después de un emplazamiento, esta sanción será del 20% si se corrige después de que ha sido notificado por un emplazamiento para corregir o de un auto de inspección tributaria, según el numeral 2 del artículo 644 del Estatuto Tributario. Liquidación por sanción por corrección. Si la declaración inicial de retención en la fuente arroja una retención a pagar de 15 millones y al corregir se determina que las retenciones son por 20 millones, el 10% se aplicará a la diferencia, es decir, los 5 millones. Sanción por inexactitud en declaraciones tributarias. Se encuentra consagrado en el artículo 647 del Estatuto Tributario. Se considera una inexactitud en declaración tributaria cuando ésta derive en un menor impuesto o saldo a pagar, un mayor saldo a favor para el contribuyente agente, retenedor o responsable. ¿Cuáles son las conductas que constituyen inexactitud? La omisión de ingresos o impuestos generados, no declarar la totalidad de las retenciones o el efectuarlas y no declararlas o efectuarlas por un valor inferior. Incluir costos, deducciones, impuestos descontables inexistentes o inexactos. Utilizar en la declaración datos falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente que busca generar un menor saldo a pagar o mayor saldo a favor. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. Cuando se trata de la declaración de ingresos y patrimonio, aplican todas las causales anteriores aunque no haya impuesto a pagar. Además, aquellos conceptos que carezcan de sustancia económica y soporten la contabilidad o que no sean plenamente probados o de conformidad con las normas vigentes. ¿Cuál es el valor de las sanciones que son contemplados como inexactitud? Artículo 648. La sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Otras cuantías según el caso serán del 200% cuando se omitan activos o incluyan pasivos inexistentes, del 160% de la comisión de un abuso en materia tributaria de acuerdo con lo señalado en el artículo 869 del Estatuto Tributario, del 20% en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio y del 50% en el caso de las declaraciones de monotributo. ¿Qué reducciones podemos encontrar en la sanción por inexactitud? En respuesta al requerimiento especial. Artículo 709.
se reducirá a la cuarta parte de la planeada por la administración en relación con los hechos aceptados. Deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida y adjuntar a la respuesta al requerimiento copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida. La reducción de las sanciones del 75% sobre el valor inicialmente propuesto por la DIAN. Así, si la sanción es de 200 millones de pesos, quedará 50 millones de pesos, que es la cuarta parte. Si el contribuyente no corrige su declaración tributaria en ocasión a la respuesta del requerimiento especial, la DIAN proferirá la liquidación oficial de revisión y aún en esa etapa procesal el contribuyente puede lograr una reducción de la sanción por inexactitud. Artículo 7.13 del Estatuto Tributario. Si dentro del término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de revisión el contribuyente responsable o agente retenedor acepta total o parcialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la administración en relación con los hechos aceptados. Otro beneficio que podemos encontrar para reducir la sanción por inexactitud es, respecto a la sanción por inexactitud que es propuesta o liquidada por la DIAN, se aplica la siguiente parte del artículo 640 del Estatuto Tributario. La sanción se reducirá al 50% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma y ésta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme, y que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. La sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto concurran las siguientes condiciones: que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido la misma y ésta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en firme, y que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. Esto solamente aplica para la sanción por monotributo. Ahora vamos a hablar sobre sanción por corrección aritmética. Esta se da al diligenciar una declaración tributaria y se incurre en un error aritmético, y de ello se deriva menor impuesto o un mayor saldo a favor. Es preciso hacer la corrección y liquidar la respectiva sanción. Según el artículo 697 del Estatuto Tributario, se presenta error aritmético en las declaraciones tributarias cuando, a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspondientes a hechos imponibles o bases gravables, se anota como valor resultante un dato equivocado. Al aplicar las tarifas respectivas se anota un valor diferente al que ha debido resultar. Al efectuar cualquier operación aritmética, resulta un valor equivocado que implique un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver. Facultad de corrección. Según el artículo 698 del Estatuto Tributario, la Administración de Impuestos, mediante liquidación de corrección, podrá corregir los errores aritméticos de las declaraciones tributarias que hayan originado un menor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un mayor saldo a su favor para compensar o devolver. La liquidación prevista en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de revisión y deberá proferirse dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación
de la respectiva declaración según el artículo 699 del Estatuto Tributario. ¿Qué debe contener la liquidación de corrección? La liquidación de corrección aritmética deberá contener fecha, en caso de no indicarla, se tendrá como tal la de su notificación, periodo gravable a que corresponda, nombre o razón social del contribuyente, número de identificación tributaria, error aritmético cometido según el artículo 700 del Estatuto Tributario. Cuando el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante no hubiere liquidado en su declaración las sanciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente, la administración las liquidará incrementadas en un 30%. Cuando la sanción se imponga mediante la resolución independiente, procede el recurso de reconsideración. El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor. Si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido, según el artículo 701 del Estatuto Tributario. ¿Qué reducciones podemos realizar en la sanción por corrección aritmética? Cuando la Administración de Impuestos efectúe una liquidación de corrección aritmética sobre la declaración tributaria y resulte un mayor valor a pagar por concepto de impuestos, anticipos o retenciones a cargo del declarante o un menor saldo a su favor para compensar o devolver, se aplicará una sanción equivalente al 30% del mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado, según el caso, sin perjuicio de los intereses moratorios a que haya lugar. La sanción de que trata el presente artículo se reducirá a la mitad de su valor. Si el contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos de la liquidación de corrección, renuncia al mismo y cancela mayor valor de la liquidación de corrección junto con la sanción reducida. Artículo 646 del Estatuto Tributario. Sanción por no enviar información. Se encuentra consagrada en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Consiste en que todo contribuyente está en la obligación de atender las solicitudes que le haga la DIAN de información tributaria, información que debe ser enviada entre el plazo definido para ello y en la forma en que se le solicite. Esta información puede ser la que comúnmente llamamos como medios magnéticos o información exógena que los contribuyentes deben enviar de manera regular a la DIAN o información solicitada de manera puntual para procesos de fiscalización que esté llevando a cabo la DIAN. El no enviar la información solicitada, enviarla tarde o enviarla con errores implica la imposición de una sanción, la cual puede ser económica. Consiste en que no debe superar 15.000 VTs y será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. El 5% por la no presentación de información, el 4% por presentar información errónea, el 3% por presentar información extemporánea y el 0.5% cuando la información no tenga cuantía, es decir, cuando no sea posible establecer la base para trazarla o la información no tenga cuantía. Se aplicaría el 0.5% de los ingresos netos. Si no existen ingresos, el 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración de impuestos sobre la renta o de ingresos o de patrimonio. O aplicaría una sanción que consiste en el desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones según sea el caso, cuando la información requerida se refiere a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración Tributaria. Reducciones a los que puede acceder el contribuyente. La sanción se reducirá al 50% de la suma determinada si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción.
o al 70% de la suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno u otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad en la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el numeral 2, es decir, el desconocimiento de los costos. Una vez notificada la liquidación, solo quedarán aceptados los factores citados en este numeral, los cuales sean aprobados plenamente. Beneficios por corregir de manera voluntaria. Si el contribuyente corrige voluntariamente las infracciones relacionadas con el reporte de información, quiere decir, lo hace antes de ser requerido por la DIAN, la sanción se reduce al 20% de la considerada inicialmente por la norma. Sanción mínima. La sanción mínima es la mínima sanción que debe pagarse por el hecho de incurrir en errores o imprecisiones en las declaraciones tributarias. El artículo 639 del Estatuto Tributario establece que el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar a la persona o entidad sometida a ella, o la administración de impuestos, será equivalente a la suma de 10 VTs. Esto quiere decir que si en el momento de hacer la liquidación de la sanción, esta genera un valor que esté por debajo de los 10 VTs, el contribuyente debe remitirse a aplicar la sanción mínima, que serían los 10 VTs correspondientes a 343.000 pesos para el año 2019. ¿En qué casos no aplica la sanción mínima? Esta no aplica a los intereses, ya que la sanción es independiente de los intereses y del impuesto. En el caso de los intereses se deberá pagar el valor que resulte, sin tener en cuenta el monto. No aplica cuando la sanción hace referencia a los errores de verificación de las entidades autorizadas para recaudar impuestos, como lo son las entidades financieras, así como tampoco la información que reportan estas entidades a la DIAN con respecto a las declaraciones recepcionadas y a los impuestos recaudados cuando estos presentan inconsistencias. No aplica la sanción mínima cuando las entidades autorizadas de recaudar impuestos reportan la información de manera extemporánea a la DIAN. Para estos casos, la sanción que se deberá pagar será la resultante sin importar el monto de la misma. Tampoco está contemplada en lo relacionado con el monotributo, por lo que en este impuesto se aplica la sanción que resulta.